Vamos entonces, como leímos más temprano, a la carta a los Romanos, allá capítulo 8. Y seguimos en la serie Justificados por la Fe. Y el tema de hoy sí tiene que ver. Aprovechando que estamos en la última reunión del año, vamos a celebrar Año Nuevo. El tema de hoy se llama Dios nos dice cómo será el próximo año. ¡Wow! ¿Sí o no? ¿Dice eso el Señor, no? Sí, siempre habla. Y puse ahí una foto con unos frutos que da el Señor. Y esa es un poco la idea de lo que vamos a conversar. En el texto, en Romanos 8, vamos a ver los versículos 5 al 13, pero vamos a ir un poco al contexto también de lo que veníamos viendo antes. Fin de año, deseos para el próximo año. ¿Tiene deseos para el próximo año? Y siempre escuchamos a la gente decir que el próximo año traiga un montón de cosas. O a lo mejor no un montón, pero que traiga algunas cosas. Y el próximo año trae cosas, ¿no? O sea, ¿qué es el próximo año de partida? ¿Es una persona? No. O ojalá el próximo año, o me gustaría el próximo año tal o cual meta. Ahora, preguntémonos al revés. ¿Te has preguntado alguna vez si alguien desea algo de ti? Ojalá que el próximo año tú algo. Bueno, eso es lo que vemos que el Señor muestra en su palabra. Porque Él nos llamó a su reino para que glorifiquemos su nombre, ¿sí o no? ¿Qué desea el Señor para el próximo año? El Señor está deseando algo de nosotros y la obra la está haciendo Él. Y ahí tenemos la respuesta entonces al título, ¿no? Dios nos dice cómo será el próximo año. Una relación cada vez más fructífera en Él. Y el texto, vamos allá, versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y pareciera que está diciendo, hablándole a quiénes, pareciera que le está hablando a los creyentes que no andan bien y a los creyentes que sí andan bien. Pero la verdad no está diciendo eso. Acá no es una exhortación lo que Dios está haciendo, no es una sugerencia, no es una advertencia de Dios para nosotros, mira, vive de esta manera y no de esta otra. Sino que lo que Dios está haciendo es una declaración de lo que Cristo hizo en la cruz. Es una realidad en nuestras vidas. O vives en la carne, o dicho de otra manera, eres incrédulo, o vives según el Espíritu, porque eres creyente. Porque el Señor, por medio de la fe, te justificó en Cristo Jesús para buenas obras. Y Él te dio todo para vivir de acuerdo con esa manera, para andar conforme al Espíritu. Entonces, los que andan conforme al Espíritu, ¿quiénes son? Los que tienen fe en el Señor, aquellos que han sido salvos. Se dan cuenta que es una declaración. De hecho, en el versículo 1, si uno lo piensa y lee, quizás hay una contradicción, ¿o no? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa verdad. ¿Todo aquel que cree en Cristo está condenado? No, está libre de esa condenación para siempre y tiene vida eterna en Cristo. Eso es lo que estaba declarando ahí, preciosa verdad de vida, ¿no? ¿Y qué dice después? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está diciendo que los que no andan conforme al Espíritu de los creyentes van a perder la salvación. ¿Se da cuenta que hay una especie de contradicción si no entiende bien lo que está diciendo? No, lo que dice el versículo es que hay una realidad. Ninguna condenación hay para aquellos que son creyentes, no para aquellos que son incrédulos. Eso dice, usando la referencia a la carne, los que andan en pecado porque no pueden vivir en espíritu porque no tienen el espíritu del Señor, versus los que andan según el espíritu porque sí tienen el espíritu del Señor, porque fueron salvos, porque Dios les dio la fe para creer y creemos en Él. Fuimos justificados. ¿Sí? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús.
Entonces no hay contradicción, sino que hay una declaración. ¿Sí? No es un consejo de Dios acá, sino que Dios está declarando lo que hizo de ti, lo que hizo de mí. Y en un sentido, esto va a ser un consuelo. Y vamos a ver por qué. Primero está diciendo, ojo, solamente hay dos tipos de personas en este mundo. ¿Sí? Uno son aquellos para los cuales no hay ninguna condenación, que les vamos a llamar creyentes, y esos somos nosotros. Y otros, aquellos para los cuales está la condenación, los incrédulos. O los creyentes que andan por el Espíritu y los incrédulos que andan según la carne, porque no pueden andar de otra manera. Esa es la idea. La obra la hace Dios en Cristo por el Espíritu. ¿A quién nombré? Al Dios Trino. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree, van a decir, no se pierda, mas tenga vida eterna, pero que es elegido según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, para obediencia, una vida para obediencia al Señor. Ese es el que anda por el Espíritu, o vive por el Espíritu, o piensa de acuerdo a las cosas del Espíritu. Su mente está enfocada en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque puede. ¿Y por qué puede? Porque el Señor cambió su corazón y su mente. ¿Puede alguien así entonces vivir según la carne todo el tiempo, continuamente? No, esa es la declaración que está haciendo Dios en los versículos 1 y 2. En el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿te das cuenta? El que tiene vida eterna, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O estoy en un lado, o estoy en el otro, y no hay más, no hay un entremedio. O estoy en la vida, o estoy en la muerte. Esa obra la hace el Señor. La carne, cuando dice los que andan en la carne, podríamos definir la carne como la tendencia al pecado que domina, y esa va a ser la diferencia, ¿no? Que domina al incrédulo. Dicho de otra manera, un incrédulo, por muy bueno que sea, siempre va a hacer las cosas en pecado, porque nunca, por muy bueno que sea, va a hacer esas cosas buenas para glorificar a Dios, sino para glorificarse a sí mismo, en la carne. Esa es la definición. Ahora, la carne, y aquí está el problema para nosotros, aún reside en el creyente, y vamos a estar así hasta el día en que seamos glorificados junto a Cristo Jesús. ¿Qué día va a ser ese? ¿No saben qué día va a ser ese que nuestra carne va a ser glorificada? El día del rapto, el arrebatamiento, en ese día. Porque nosotros cuando muramos, si morimos antes, vamos a ir en espíritu a la gloria del Señor y vamos a estar con el gozo eterno del Señor, disfrutando con Él para siempre, pero en espíritu. Pero va a llegar el día, aquel, en que en el poder de Dios nuestros cuerpos también van a ser resucitados en gloria. Y vamos a estar en espíritu y en cuerpo, perfectos para siempre, en la perfección de la gloria del Señor. Pero ahora estamos aún en este cuerpo, como decía Pablo en el capítulo 7, este cuerpo de muerte, en esta carne que nos obliga en un sentido a estar siempre en una permanente lucha. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que va a querer hacernos caer, que va a querer echar a perder la obra de Dios en su iglesia, en ti y en mí. ¿Y cómo lo va a hacer? Con tentaciones, con divisiones, distorsionando la palabra, aunque suene a la palabra del Señor, sin que realmente lo sea. Y muchos vamos a creer porque suena más bonita, porque nos agrada un poco lo que el enemigo está diciendo. Muchos vivimos a veces del Dios te ama. Dios te ama, ¿no? Es una verdad. Pero a veces esa verdad el enemigo la distorsiona para decir Dios te ama, no importa lo que tú hagas. O sea,
Y es verdad, Dios te ama, no importa lo que tú hagas, pero entendemos que Dios me ama como no me va a hacer nada porque me ama. Porque nosotros amamos distorsionadamente. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que aquel a quien ama, Él disciplina, ¿sí o no? Entonces sí, me ama al punto de que si yo hago algo mal, me va a disciplinar. Así de tanto me ama. Y es lo que nosotros deberíamos hacer, por ejemplo, con nuestros hijos. Si realmente amamos de verdad, como Dios nos ama, a nuestros hijos. ¿Verdad o no? ¿Por qué? Porque vivimos según el Espíritu. Y entendemos entonces que ese Dios me ama y yo puedo hacer lo que quiera y no me va a pasar nada. Es una mentira. Y muchos caemos en esa mentira. Y damos rienda suelta a los pecados. Porque, comillas, no son tantos, ni son tan graves. Y nosotros vamos juzgando cómo es el pecado. No, eso lo juzga Dios. Otra mentira del enemigo. No, no es que lo digamos, pero vivimos mostrando eso. Ese es el punto. Entonces tenemos que tener una lucha permanente con todos estos engaños, con todas estas tentaciones que vienen en un envase súper lindo, que nos prometen una cantidad de, comillas, bendiciones, que realmente no son, porque nos matan, porque nos echan a perder todo. Pregúntale a Adán y Eva, ¿cómo estaban ellos en el paraíso? Cayeron en tentación, ¿y qué pasó después? Chao paraíso, ¿no? Y ahí estamos nosotros, como ellos, luchando con la carne. Por eso dice, versículo 5, porque los que son de la carne, no nosotros, piensan en las cosas de la carne. ¿Puede pensar otra cosa? Disfrazadamente sí, pero en el fondo siguen siendo en la carne. Y termina el versículo diciendo, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto de piensan, vamos a ampliarlo un poco. La idea de pensar es entender las cosas de esta manera, juzgar las cosas de acuerdo con esto, discernir las cosas de acuerdo con o la carne o el espíritu. Y ya les di algunos ejemplos, ¿no? Si yo voy a discernir cosas según la carne, ¿qué voy a pensar de una tentación que es buena o no? Siempre hago el mismo ejemplo. ¿Cómo es el pecado? ¿Es rico o es malo? Y todos dicen, es malo. Bueno, entonces si fuera malo nadie caería en pecado, ¿no? No, es rico. Bueno, y los que viven conforme a la carne disciernen las cosas de acuerdo con eso. Sí, me gusta, lo tomo. Y no pueden escoger otra cosa. Por eso el mundo está como está. En cambio, los que son nacidos del Señor disciernen las cosas según el Espíritu. Y tú puedes decir, mira, muchas veces no lo hago, estoy de acuerdo. Pero Dios te dio la capacidad de hacerlo. Eso es lo que está diciendo el texto. Deberías hacerlo porque Dios te dio toda la capacidad para hacerlo, toda su palabra para hacerlo, todo su poder para hacerlo, toda su justicia para hacerlo. El tema es que como estamos luchando con la carne, tenemos que ir creciendo cada vez más para entender las cosas según el Espíritu y alejarnos cada vez más de las cosas según la carne. Esa es nuestra lucha y el enemigo está a la puerta, está ahí mirando, tratando de hacernos caer todo el tiempo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Siempre, siempre que estemos antes de la gloria, o sea, en este mundo vamos a tener esa lucha y no nos podemos relajar. Ahora, ¿quién lucha por nosotros? El Señor. Por lo tanto, ¿dónde tengo que ir? Al Señor. ¿Cuándo? Siempre. Y sabemos esa verdad, pero no siempre la vivimos, ¿no? Porque la carne nos hace flojos también, nos hace cómodos. Por lo tanto, vemos que a pesar de las promesas del Señor, a pesar de la obra del Señor, vamos a sufrir cosas en este mundo, vamos a sufrir pruebas. Problemas en el trabajo, falta de trabajo, problemas de salud, enfermedades, muerte. A lo mejor no de uno, de un familiar, de alguien muy querido.
Expectativas que pueden ser medias oscuras. Esto va todo para mal, ¿qué voy a hacer de mi vida? Etcétera. ¿Y dónde nos afirmamos? Y siempre les recomiendo, lean salmos. Vean cómo los salmistas van siempre al Señor. Tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca. Vive por el Espíritu. O vamos a sufrir tentaciones. ¿Cómo luchamos contra eso? El que lucha contra una tentación y la vence, ¿qué va a hacer el Señor con él? ¿Saben o no? Carta a Santiago, libro de Apocalipsis, le dará la corona de vida. Hay que buscar en las Escrituras. Hay consuelo, hay recompensa. El Señor es el que da todo y es increíble cómo lo da. Y más encima nos recompensa. ¿Y seguimos buscando a nosotros mismos? ¿Dejando al Señor fuera de nuestras vidas? El Señor nos tiene hoy día en lo que llamamos un proceso de santificación, un proceso de crecimiento en todas las cosas que Él nos dio. O dicho de otra manera, crecer en la vida espiritual. Eso se llama santificación. En la primera carta a Pedro, a propósito de este tema de las pruebas, va a decir, todas las bondades que el Señor nos ha dado, todas las bendiciones que el Señor nos ha dado y que va a seguir dando hasta que estemos con Él en el cielo, en Cristo. Y va a decir en el versículo 6 del capítulo 1, en lo cual nosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y cada vez que uno cae en este versículo viene la pregunta, ¿te gustan las pruebas, no? ¿Quieres que el Señor te ponga en una prueba? Y nosotros, pensando en las cosas de la carne, decimos, no, no. Pero después decimos, no, yo tengo que pensar las cosas según el Espíritu, porque eso es lo que hizo el Señor de mí. Y yo digo, venga la prueba, porque solo con la prueba voy a crecer. Y eso es lo que declara su palabra. Dice, en diversas pruebas tenemos que ser afligidos, ¿cierto? ¿Para qué? Y este es el propósito. Sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué está probando el Señor? Mi fe, mi dependencia de Él, mi vida según el Espíritu, como pienso yo las cosas, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada mi fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nos está preparando para la vida en la eternidad. ¿Cuándo? Ahora, aquí. Esa es la obra que el Señor está haciendo en mí. Y bueno, entonces me va a hacer la pregunta de nuevo. ¿Quiero pasar por pruebas? Amén. Eso es lo que yo quiero, estar en el gozo del Señor todo el tiempo, a pesar de las dificultades que yo estoy viviendo en este mundo. Recuerda, la carne se opone a estas cosas. Entonces tú vas a decir, sí, a mí me cuesta. Ahí tienes una declaración. La carne se opone. Obvio que te va a costar. Lucha con deseos. Eso es lo que pone la carne. Pone otros deseos, pone ambiciones. Sí, me cuesta, pero es que yo quiero esto otro. Yo quiero tener toda la santificación al tiro. No. No, es la santificación según el Señor hizo y está haciendo su obra. Y el texto acá en esta porción, bueno, de hecho en todo el capítulo 8, que es muy precioso, es un acto de misericordia. Todo este texto es un acto de misericordia para recordarnos, en medio de las pruebas, lo que Dios hizo y hace por nosotros. Eso es lo que está hablando básicamente todo el capítulo. Lo que Dios quiere que sea el próximo año. Todo lo que Él está haciendo en ti, en favor tuyo, en el poder de Él, en el amor de Él. Y podemos ver solamente en este capítulo, recordemos, en Cristo somos justificados, ¿sí o no? Justificados pues por la fe, dice en el capítulo 5, pero aquí en el versículo 8, en esta justificación dice, no tenemos ninguna condenación. Nosotros no merecíamos eso, merecíamos la condenación. Pero ahora, ¿qué hizo el Señor? Cambió eso porque Él quiso, por amor, por su gracia, por su poder, decidió cambiar la verdad en la que estábamos viviendo, la carne, para que ahora nuestra verdad sea el Espíritu y no haya ninguna condenación. ¿Hay verdad más
impresionante, más importante, más gloriosa que esa en la vida de una persona? No. Recuerda eso. Cuando estés pasando por tentaciones, cuando estés pasando por pruebas, cuando estés afligido, cuando estés perdido, recuerda, Dios hizo de ti lo que tú no merecías, te sacó toda la condenación y ahora para que vivas en el gozo de Él, aunque estés pasando por pruebas, aunque estés afligido, Dios te tiene en su mano, en Cristo, por medio del Espíritu. ¿Eso no es un texto de consuelo? Solamente el versículo 1. Nos libertó de lo que la ley no podía hacer. La ley te llevaba a la muerte. Eso dice el versículo 2, ¿o no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado, me ha libertado del yugo del pecado, de la ley del pecado y de la muerte, de la condenación, otra vez, de la separación eterna de Dios. ¿Han pensado alguna vez qué es la separación eterna de Dios? Bueno, Cristo la define en la Biblia con una sola palabra: infierno. Pero si estamos separados completamente de Dios, ¿en qué estamos? En pecados. Imagínense un lugar donde no haya absolutamente nada de la gracia de Dios, nada de la bondad de Dios, sino solamente maldad. ¿Cómo nos llevaríamos? Terrible, ¿no? ¿Alguien tiene miedo a salir a la calle de noche? Eso no es nada. Esa es la idea. Entonces vemos cómo el Señor nos ha cambiado nuestra vida hoy, y no solo hoy, sino para siempre. Por medio del Espíritu Santo nos liberó de lo que la ley no podía. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ojo, Dios diseñó la ley de esta manera, que fuera imposible. La ley no puede. Dios, entonces, que diseñó la ley, diseñó también un plan. ¿Cuál? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La ley está cumplida en nosotros, no tenemos que cumplirla, está cumplida en Cristo, y nosotros estamos en Cristo, no tenemos ninguna condenación, pero también tenemos la ley cumplida. ¿Es alguna bendición esa para ti o no? Pues es tremendo, ¿no? Y es un consuelo saber que yo no tengo que cumplir cosas para llegar al Señor. ¿Por qué? Porque cuando intento hacerlo, voy a buscar las cosas para mi gloria y no para la de Él. Y el Señor, como es sabio, diseñó este plan para que ahora yo viva para su gloria y no la mía. Gracias, Señor, por eso. En 2 Corintios 3 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y esa es una declaración tremenda, ¿no? ¿Qué está diciendo el Espíritu? Que es Dios. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ese es un regalo del Señor para ti, para que aprendas a vivir en esa libertad. O sea, enfocado, discerniendo, juzgando todas las cosas según el Espíritu, según las verdades de Dios. Y como el Espíritu habita en nosotros, y como el Señor habita en nosotros, hace posible nuestra obediencia. Y es lo que empieza a relatar de los versículos 5 al 9, ¿sí? No andamos ya según la carne, sino según el Espíritu. No, ojo, no es un comportamiento, es una realidad que Dios hizo. Así está planteado en el texto, ¿ok? Es una bendición, es un consuelo. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne, o el pensar las cosas según la carne, es muerte. Nos dice, mira, te lleva a la muerte. Que sí, te lleva a la muerte. Dice que el que vive en las cosas de la carne ya está muerto en delitos y pecados. Pero, versículo 6 está, pero el ocuparse del Espíritu, el pensar las cosas, juzgar las cosas, discernir las cosas según el Espíritu, ya es vida y paz. Y tu vida entonces está, valga la redundancia, en vida, pero vida abundante, vida del Señor y paz. No importa cómo esté el mundo, no importa cuáles sean las condiciones que estés viviendo,
Tú tienes vida abundante, gozo del Señor, amor del Señor, promesas del Señor, firmeza del Señor y paz con Él para siempre. Permitiéndonos el gozo de la vida y la paz de Dios, entonces, que dice el versículo 6, y que al final, más encima, Dios nos va a resucitar nuestros cuerpos para estar en la gloria del Señor para siempre, ¿o no? Versículo 11. Pero si Cristo está en vosotros, y en rigor ese condicional sí debiera traducirse como ya que, pero ya que Cristo está en vosotros, ¿sí? ¿A quién está hablando? Está definiendo cómo Él hizo a los creyentes. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia, a causa del Señor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará o dará vida también a vuestros cuerpos mortales, esos que quedan en un cajón, por su espíritu que mora en vosotros. Resurrección de la carne. Esperanza firme en el Señor. Sabemos lo que va a pasar el próximo año, ¿no? O mañana o cuando sea. Dios lo sabe. Y nos dice cómo va a ser el próximo año o el futuro en nuestra vida. Y es glorioso. Es un consuelo eso para ti, ¿no? Que estás viviendo a veces cosas difíciles. Es un tremendo consuelo. Y es un tremendo consuelo porque la obra que hay detrás de esto es tremenda. Es más grande que todo el universo. Es del porte de Dios que es infinito y es eterno. Y nadie puede lograr eso si no lo hace Dios en él. Como Dios hizo esto, no tenemos ahora deuda con el pecado, ¿no? No estamos obligados por el pecado. Eso es lo que él declara aquí. Versículos 12 y 13. Así que hermanos, deudores somos. ¿Sí? ¿A quién le gusta ser deudor? A nadie. Pero ojo, antes éramos deudores a la carne. Ya no. Somos deudores de Cristo. Y eso es lo que dice acá. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, con los pensamientos de la carne, discerniendo las cosas según la carne, porque si vivís de esa manera, conforme a la carne, moriréis. O sea, estás condenado. No eres salvo. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O si piensas las cosas según tu vida en Cristo, según la palabra del Señor, en obediencia al Señor, las obras de la carne tienen que morir. Voy a vivir haciendo las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No otras. Viviréis. Precioso pasaje, no es tan fácil cuando uno lo lee de interpretarlo, pero es preciosa la verdad que está diciendo detrás y como les dije, quizás no solamente es un consuelo, es mucho más que eso. Pero cuando te enfoques en lo que venga en tu vida en el futuro, y por eso estoy aprovechando de hacer la idea del próximo año, pero en el futuro, puede ser mañana, la próxima semana, cuando tú quieras proyectar tu futuro, piensa, recuerda lo que Dios ha hecho por ti, anda a eso. ¿Quién te separará del amor de Cristo? Lo dice el mismo capítulo, ¿no? Somos más que vencedores. No importa lo que esté pasando, no importa lo que estés viendo. Eso es lo que Dios hizo y está haciendo en ti. Glorioso capítulo 8 de Romanos. No tenemos deuda con el pecado y de hecho esa deuda con el pecado es un decreto divino, ¿sí o no? Porque la causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Ahí tienes el decreto. ¿Vives en la carne? Muerte. Sino que tenemos deuda con el espíritu. Ojo, quizás es bueno aclarar en este punto ya que el espíritu es una persona.
Muchas veces tenemos la tendencia a pensar que el Espíritu es como una fuerza, una influencia, un algo que el Señor en el Espíritu me va a ayudar. ¿Sí? Decimos eso y cómo tomamos esa referencia de que en el Espíritu me va a ayudar, que va a haber como una influencia en mí que me va a llevar a algo del Señor. No, en el fondo sí es una influencia porque el Señor tiene el poder de hacerlo, pero es una persona que está, podríamos decirlo, al lado tuyo diciéndote lo que tienes que hacer. En rigor no está al lado, está dentro tuyo. Y es la persona de Dios. Lo que pasa es que no tiene cuerpo. Es, como su nombre lo indica, espíritu. Y su apellido, santo. Morando en ti para llevarte a vivir esta vida que Dios te dio. Eso se llama santificación. Piensa, voy a dar un mal ejemplo, pero para ilustrar un poco el punto. Que necesitas una cirugía. Hay algunos aquí que necesitan cirugía, ya me han contado, así que vamos a estar orando por eso. Pero veamos este ejemplo. Y bueno, para que te operen tienes que llegar al quirófano, ¿no? El padre te trae a la sala de cirugía. ¿Sí? Cristo paga todo lo necesario. Y el Espíritu Santo te opera. Como le dije, es un mal ejemplo. Pero vemos que hay tres personas, ¿no?, que están haciendo, y cuando yo digo el Espíritu Santo te opera, se lo imaginan ahí con bisturí, con toda la cosa, ¿no? Es un poco para pensar en eso. Es una persona, no es un aire. Olviden el mal ejemplo, acuérdense de la persona. Los incrédulos tienen sus pensamientos en la carne, en las cosas del mundo. En esas cosas se divierten y disciernen todo de esa manera. Cuando dice el texto en el versículo 5, por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, esa es la idea, ¿no? Disciernen las cosas, su pensamiento está enfocado en las cosas de la carne. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne, la palabra ahí es la misma. Y versículo 7, por cuanto los designios de la carne, la palabra sigue siendo la misma en el original. La forma de, la perspectiva con la cual yo evalúo las cosas y me muevo están según la carne, según el pecado, según el mundo. Ocuparse es entonces la forma de enfocar las cosas, y de hecho el ocuparse, que en tu Biblia aparece como un verbo, en el original es un sustantivo, es una forma de vida. Es interesante eso. La diferencia entre los que se ocupan o disciernen, o como dice el versículo 7, viven según los designios del Espíritu, es porque el Espíritu Santo hizo una obra en él. Nadie puede hacer eso si el Espíritu Santo no hace su obra en él. Y ese es el regalo que está mostrando el capítulo 8. Y ojo con eso, porque yo puedo decir gracias, Señor, por todo lo que has hecho de mí, que es verdad. ¿Y qué es todo lo que has hecho por mí? Es una obra que no alcanzo a enumerar ni a veces alcanzo a comprender de lo maravillosa que es, y donde Él me tiene para hacer cosas preciosas, las obras de Él. No vaya a equivocarme y pensar nuevamente, empujado por mi carne, que son mis habilidades las que se exaltan en la iglesia, por ejemplo. Oye, qué bien predica. Bueno, eso no soy yo tengo claro eso. O que hace bien tal o cual cosa y yo sé que lo hago. No, no es tu habilidad, que Dios también te dio. El que obra en la iglesia es por medio del don, ¿sí o no?, que te dio el Espíritu Santo. Otra vez, ahí está. El Espíritu Santo es el que está haciendo todo, usando tus habilidades, que pueden ser muchas y muy buenas, pero si no las hace el Espíritu Santo, las vas a hacer tú. Y si no es el Espíritu Santo el que obra para la gloria de Dios, vas a hacer las cosas tú en tus manos para la gloria de mía. Cuidado con eso. Recuerda siempre lo que hizo el Señor, lo que está haciendo el Señor, donde te ha puesto el Señor. ¿Y para qué? Discernir las cosas siempre según el Espíritu. Es fácil equivocarse.
sobre todo cuando uno hace todas las cosas bien. O a veces me propongo hacer las cosas mejor, pensando en mi propia gloria, no la del Señor. No en ser usado como Pablo, me gusta mucho ese ejemplo. Me encantaría predicar y enseñar unas verdades tan profundas como Pablo. Ya, ok, ¿y cómo lo pasó Pablo? Pésimo. Preso, latigazo, ¿sí o no? Peligro de muerte, ¿cuántas veces? Acechanza. Y el Señor te dice, ya, te doy eso junto con esto otro. Porque es la única forma en que tú te vas a aferrar al Espíritu y no a ti. Nosotros tenemos que conocer cómo somos. Conversaba con una hermana más temprano acerca de los malos pensamientos que uno puede tener, ¿sí? Como de maldad. Y uno los tiene. Yo puedo decir, no, ahora estoy en el Señor y ya no los tengo. No, mentira, los tengo. Lo que pasa es que sabiendo que ya los tengo que someterlos al Señor en su espíritu. Porque eso es lo que Él hizo de mí. Acuérdate, todavía vivimos en esta carne. Todavía tengo esos pensamientos. Pero juzgo las cosas según el espíritu. Señor, ayúdame con esto, porque yo no puedo. Eso es lo que está declarando el Señor que nosotros debemos vivir cuando dice, los que disciernen, juzgan, piensan las cosas conforme al Espíritu. El incrédulo, ya nos queda claro, ¿no? Busca gloria propia. Incluso los que son buenos, conocen gente buena, yo conozco gente que es muy buena, que no es creyente. Y muchas religiones incluso se han formado en torno a esto, ¿no? Tú tienes que ser muy bueno y vas a llegar al cielo. Y Dios nunca ha dicho eso. Todas tus bondades son como trapo sucio. No sirven. Es la fe en Cristo lo que sirve. Nada más. Es la obra del Espíritu en ti. O andas en la carne o andas en el Espíritu. No puedes andar en el Espíritu si no tienes el Espíritu. Y no hay más. Porque por muy bueno que yo quiera ser para llegar al cielo, en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, Señor, mira, he dejado de pecar, he hecho las cosas tan bien que tú tienes que llevarme al cielo. ¿Quién está mandando a quién? Mi gloria, ¿no? No la de Él. Los incrédulos se preocupan de su estatus, que yo sea agradable a los demás. Desde el punto de vista de las redes sociales, lo vamos a definir con los likes o los me gusta. ¿Sí? Mientras más tenga, más exitoso soy. Y es impresionante porque las redes sociales han desarrollado maliciosamente o malévolamente, mejor dicho, tanto esta función que la gente se pone adicta y trata de mandar memes. Yo jamás he mandado un meme, no. Y está repartiendo cosas que a veces son bastante poco santas o mostrando de su propia vida personal, de su intimidad a medio mundo, de hecho no a medio mundo, a todo el mundo, por ganarse unos likes, unos me gusta, por agradar a la gente. No le interesa en absoluto agradar a Dios con esa actitud. Pero las redes sociales están diseñadas justamente para eso, para llevarte cada vez más y más lejos del Señor y más cerca de tu egocentrismo, de tu egolatría. Y son terriblemente buenas en eso. Ojo con las redes sociales, sobre todo a quienes les toque educar a sus hijos. Bueno, partiendo por uno mismo, ¿no? Las redes sociales no son para niños, son para todos. Nosotros también podemos caer en eso. Cuidado en lo que estamos haciendo, para quién estamos viviendo. Los incrédulos viven para eso, disciernen las cosas de esa manera, no quieren salir de ahí. Ten cuidado que nosotros caigamos en lo mismo. ¿Qué dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 17? Dice, yo os ruego que no andéis como los otros gentiles, como los incrédulos. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué viene esa advertencia? Y lo que dice a continuación es terrible. ¿Por qué? ¿Por qué podemos caer de esa manera? Ahora, volviendo al texto en el capítulo 8, nos está exhortando, está diciendo, la realidad que nosotros vivimos en el Espíritu. Y si yo vivo en el Espíritu, ¿cómo debo andar? Si tiene cola de gato, ¿qué es? Si tiene patas de gato, ¿qué es?
Me gustan los gatos. Si tiene orejas de gato, es un perro. No, no, es un gato. No nos engañemos. O sea, si andamos como el mundo, tendría que cuestionarme, ¿no? ¿Qué soy? O los incrédulos empiezan a mirar a todos desde su propio pedestal. ¿Recuerda el fariseo, el ejemplo de la oración con el publicano? Señor, gracias porque yo soy así, no como este publicano. Estoy en mi propio pedestal. ¿Quién juzga las cosas? Yo, ¿según qué? Según la carne. Pero no me doy cuenta porque mi vida es esa y estoy contento con mi vida. Lejos del Señor. Uf, qué ceguera tan terrible. Pero al mismo tiempo, el incrédulo no tiene idea de lo que quiere. Todas las micros le sirven, ¿o no? Un día esto le funciona, si ya dejó de funcionar, busca otra cosa que le funcione. Todo sea para tener el agrado de los demás y buscar la felicidad por un minuto. Cuidado con caer en esas cosas porque Dios no hizo de nosotros eso. Dios nos hizo espirituales. Aunque vivamos todavía en esta carne, un cristiano, por el hecho de todavía estar viviendo estas carnes, va a caer cada tanto, ¿sí o no? No me digan que no, sí, yo también. Vamos a caer de repente. Pero tenemos el arrepentimiento. Vamos a buscar arrepentirnos de nuestro pecado porque nos duele el pecado, porque conocemos esta verdad que Dios ha hecho de nosotros. Vivir por el Espíritu, no en la carne. Yo quiero salir de ahí, Señor, perdóname, estoy arrepentido. Eso va a ser el creyente por su nueva condición. Es del Señor y ahora lucha entonces contra la carne o los deseos de la carne y mientras luche contra eso va a crecer espiritualmente. Es el proceso de santificación. Y miramos todo este año, aprovechando esta fecha que estamos a fin de año, esperando el próximo, y miramos el año que ya se está terminando y decimos, ¿cómo fue el crecimiento de mi vida espiritual en este año que pasó? ¿Hubo? ¿Cómo fue la cosecha? ¿Se acuerda que pusimos una foto de unas naranjas al principio? ¿Cuántas naranjas cayeron de mi árbol, ese que Dios hizo? ¿O estoy cambiando al creador por la creación y estoy disfrutando de lo que Dios creó y no del creador? Y tengo que evaluar cómo ha sido mi año porque no se trata de esconder o no las cosas, el Señor sabe todo, ¿no? A Él no le voy a esconder nada. Pero sabiendo esa verdad, reconociendo la verdad es que a lo mejor perdí miserablemente mi tiempo y puede ser una realidad, es no quiero hacer más eso porque yo vivo en el Espíritu. Y eso es lo que vale. El deseo que hay en tu corazón de crecer en las cosas del Señor. Y tengo que aprender entonces qué es lo que el Señor dice y por qué el Señor dice lo que dice. Voy a darles unos ejemplos. Hay versículos que a nosotros nos gustan, hay un montón, pero no voy a ir a todos, pero voy a ir a algunos que tienen que ver con el Espíritu, ¿ok? En 1 Juan capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. ¿Nos gusta ese versículo, no? Ahí estamos, vencimos el mundo, bien. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Qué está diciendo el versículo, según lo que hemos conversado hasta ahora? Que mientras más nos afirmemos de las cosas del Espíritu, nuestra fe, eso va a causar victoria. Porque como nos afirmamos más a las cosas del Espíritu, el Espíritu obra más potentemente en nosotros, si quieres, y va a hacer las obras. Victoria. Mira cómo parte el versículo. Porque todo lo que es nacido de Dios, todo aquel para el cual ninguna condenación hay, todo aquel que anda conforme a las cosas del Espíritu. ¿No está diciendo lo mismo? Entonces, las victorias nuestras son las victorias del Espíritu, que las hace en nosotros. O sea, no son nuestras. De hecho, un versículo conocido también que nos gusta, Zacarías capítulo 4, versículo 6, no con ejército ni con fuerza. ¿Recuerdan eso, no? ¿Qué dice? Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta que está diciendo lo mismo? Está hablando de una victoria. Puedes tener muchas cosas a mano. El Señor dice, no, ninguna de esas. Es mi espíritu el que te va a dar victoria.
en Cristo. Esa es la victoria. Tu fe, aferrarte a mí con todo tu ser. Amar a Dios más que todas las cosas. Eso es lo que está diciendo. Ahí están los versículos que nos gustan. Y voy a nombrar dos porque hay muchísimos más, pero por tiempo, para tener en cuenta que la palabra del Señor siempre nos mueve a la obra del Señor en nosotros, no al contrario. Y la obra de Dios, trino, para vida y esperanza, la muestra en los versículos 9 al 11. Recuerda que, voy a leerles el 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿de quién está hablando? El espíritu de aquel. ¿A qué se refiere con aquel? Dios Padre. ¿Qué dice? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dios Padre, Dios Espíritu. ¿Qué es el versículo 10? Pero sí, Cristo está en vosotros. Y ahí tienes la Trinidad, en la resurrección, en tu corazón regenerado. Padre, Hijo y Espíritu, obrando para vida y esperanza. Un discípulo le preguntó a Jesús una vez, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y ustedes tienen la respuesta, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo Jesús se manifiesta a la iglesia y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Wow. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo. Y otra vez tenemos a Dios Trino en nosotros. Dios Trino vive en ti. Esa es la obra que Él hizo. Es impactante. Y Él quiere que vivamos de acuerdo con esa verdad porque Él nos dio todo eso. Eso es lo que dicen los versículos 10, 9, 10 y 11. Y es una realidad en nosotros, que aún vivimos en este cuerpo de carne. Lo declara Pablo en la carta a los Efesios. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando con esta tendencia de hacer las cosas en la carne, aún cayendo en pecados, incluso hoy día, nos dio vida, ya lo hizo, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él ya hizo esa obra y la va a completar en el día de Jesucristo. Lo dice en Filipenses, ¿no? La obra de Dios es tan excelsa, cuesta buscar adjetivos para tratar de decirlo grandiosa y magnífica y gloriosa que es la obra de Dios hecha en pecadores como nosotros. Y es tan poderosa que nos ha puesto de manera inamovible en su gloria. Eso es vivir según el Espíritu. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Nos puso de manera inamovible para siempre en su gloria. Allá estamos viviendo, sentados en los lugares celestiales con Cristo, ¿sí o no? Eso dice su palabra. Esas son las verdades que Él declara, que está declarando aquí en este capítulo. Ya que Dios ha hecho esto por medio de Cristo y lo sigue haciendo hoy por medio del Espíritu Santo, pregúntate, ¿cómo va a ser tu próximo año? Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que declara estas verdades tremendas en nuestro corazón, en nuestra vida. Ayúdanos a recordarlas, a predicarnos siempre este texto para recordar lo que somos en ti, para recordar la gloria que has puesto en nosotros, que
quizás no podemos entenderla cabalmente todavía. Pero ayúdanos en tu palabra a ver estas verdades para vivir de acuerdo con estas verdades y no otra cosa. Ayúdanos, aún si caemos, a volvernos a ti arrepentidos y aferrarnos a estas verdades porque nuestra vida está ahí, en Cristo, en su Espíritu, por tu obra en nosotros. Que nuestro año sea así. En el nombre de Jesús. Amén.